So if someone during the past week had approached me and said, I just met your wife and she is a lovely woman, well, you can guess how I would feel about that. Si alguien durante la última semana se acercara a mí y me dijera, recién conocí a tu esposa y es una mujer amorosa, pueden imaginar cómo me sentiría. Hearing people say nice things about my wife makes me very happy. Escuchar a las personas decir cosas lindas sobre mi esposa me hace muy feliz. But what if that same person continued, yes, Sophia is a lovely woman. I have very much enjoyed talking to her. Pero ¿qué pasaría si esa persona continúa hablando y dice, sí, Sofía es una gran mujer? Disfruté mucho hablar con ella. What do you think I would be thinking about at that point? ¿Qué pensarían que estaría pensando yo en ese momento? I might wonder if there had been a simple mistake, if this person had just misunderstood, but had still spoken with my wife, Michelle. Quizás me preguntaría si hubo un error, si esta persona no entendió, pero verdaderamente estuvo hablando con la persona correcta, con mi esposa Michelle. Or maybe they have the wrong person. I might wonder if they've talked to a different woman entirely. O quizás habló con otra persona. Quizás me pregunto si habló con una persona totalmente diferente. If the person continued to talk about her dark hair, green eyes, and fluent Spanish, then I would know that we had the wrong woman. Si la persona continuaría hablando sobre mi esposa y hablaría sobre su pelo oscuro, sobre sus ojos verdes y sobre su español fluido, entonces yo sabría que habló con la persona equivocada. Now, if somebody said that they had spoken with my wife, but it became obvious that they had the wrong name and they were talking about a different person, then I would know that we have the wrong woman in that case. Entonces, si una persona me dice que habló con mi esposa y yo empiezo a escuchar y me doy cuenta que no es mi esposa, definitivamente habló con otra persona. We ought to think that names are important. Perhaps here in Argentina, you make names more important than we do back in the United States. Debemos pensar que los nombres son importantes. Quizás acá en Argentina le da más importancia a los nombres de lo que lo hacemos en los Estados Unidos. Back home, names are a little more than labels, but we should take them more seriously. En mi país los nombres son un poco más que etiquetas, pero deberíamos tomarlos más seriamente. We named my older daughter Abigail after King David's wife in 1 Samuel 25. Llamamos a mi hija mayor Abigail en honor al nombre de la esposa del rey David en 1 Samuel 25. Abigail means my father's joy, and she is indeed her father's joy. Abigail significa el gozo de mi padre y verdaderamente ella es mi gozo. We named my younger daughter Catherine after Martin Luther's wife. Llamamos a mi hija más pequeña Caterina en honor al nombre de la esposa de Martín Lutero. And she is almost as fiery and passionate as Katie Luther was. Y ella es tan apasionada como fue Caterina Lutero. Names are important. They're more than labels. Los nombres son importantes, son más que etiquetas. In the ancient Near East, names were important because they revealed something about the character or the history of the person being named. En el Medio Oriente Antiguo los nombres eran importantes porque decían algo sobre el carácter o sobre la historia de la persona que era nombrada. Abraham means father of many nations. Abraham significa padre de muchas familias. Jacob means trickster. Jacob significa una persona que engaña. Boaz means strength or pillar. Boaz significa fuerza o pilar. The prophet Nahum, his name means comfort. El nombre del profeta Nahum significa consuelo. Jesus means the Lord saves. Jesús significa el Señor salva. And we could keep adding examples. Y podríamos seguir agregando ejemplos. Names in the Bible often reveal something essential about who a person is or what a person does. Los nombres en la Biblia muchas veces revelan algo esencial sobre lo que la persona es o sobre lo que la persona hace. In the last two verses of our text this morning, we see God revealing his name to Moses. En los últimos versos del texto que vamos a considerar esta mañana, vemos a Dios revelando su nombre a Moisés. He says that this is his name forever, the name by which he is to be remembered from generation to generation. Dios dice que es su nombre para siempre, el nombre por el cual Él debe ser recordado de generación en generación. So this name, it might be important for us to know. Entonces este nombre debe ser importante para nosotros también. And the central idea of this text today is just this, that in his name, I am, God reveals all the fullness of his essence. Y la idea central del texto para nosotros hoy es que en su nombre yo soy,
Dios revela toda la plenitud de su esencia. So in that name, God's people should find every grace that we need. Entonces, en ese nombre, el pueblo de Dios debería encontrar la gracia para todo lo que necesita. So let's start by setting some context by giving an overview of Exodus 1 and 2. Vamos a comenzar por poner un poco de contexto y mirar Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. So the Lord had made a covenant with Abraham. He had promised to multiply Abraham's descendants like stars in the sky. El Señor había hecho un pacto con Abraham y él había prometido que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. He had promised to bless those who blessed them and dishonor those who cursed them. Él le prometió que él iba a bendecir a aquellos que lo bendijeran y que iba a maldecir a aquellos que lo maldijeran. He had promised them a great land and that he would be their God. Él le prometió una gran tierra y le prometió que sería su Dios. And he had promised Abraham that through his offspring all the nations of the earth would be blessed. Y él le prometió a Abraham que por medio de su descendencia todas las naciones serían bendecidas. God reaffirmed that covenant with Isaac and then with Jacob Dios reafirmó ese pacto primero con Isaac y luego con Jacob. in order to preserve his chosen people. The Lord had brought the Israelites to the land of Egypt. That's in the story of Joseph. Para poder preservar a su pueblo, Él los trajo a la tierra de Egipto y eso tenemos en la historia de José. And now, at the very beginning of Exodus chapter 1, we see God keeping his promises. Y ahora en el comienzo de Éxodo capítulo 1 vemos que Dios cumple y mantiene sus promesas. In verses 1 through 6, we see that they are multiplying. En los versículos 1 al 6 del capítulo 1 vemos que ellos se están multiplicando. But then in verses 8 through 21, the circumstances change for Israel. Pero luego en los versículos 8 al 21 las circunstancias cambian para Israel. Instead of being prosperous and free, they are made slaves. En vez de ser prósperos y libres, ahora son esclavos. There's a new king in Egypt, and this Pharaoh does not care what Joseph did. Hay un nuevo rey en Egipto y este faraón no se preocupa por lo que José hizo. All he sees of Israel is a potential threat, so To- he tries to destroy them. Todo lo que este hombre ve es que Israel es una amenaza futura e intenta destruirlos. But remember God's covenant. Pero recuerden el pacto de Dios. Those who bless you, I will bless. Those who dishonor you, I will curse. Aquellos que te bendigan van a ser bendecidos, aquellos que te deshonren van a ser maldecidos. And God keeps his promises. He is going to judge Egypt and bring Israel salvation. Y Dios mantiene sus promesas. Él va a juzgar a Israel, va a juzgar a Egipto y va a traer salvación a Israel. He will bring them to the promised land. Él los va a llevar a la tierra prometida. And in Exodus 2, we meet the man that God will use to deliver his people and keep his promises. Y en Éxodo capítulo 2 nos encontramos con el hombre que Dios va a usar para liberar a su pueblo y para cumplir con sus promesas. We read about his remarkable birth story and about how this Israelite boy was raised in Pharaoh's household. Leemos sobre la historia maravillosa del nacimiento de Moisés y cómo este israelita fue un niño criado en la casa de Faraón. But then things seem to go wrong for Moses. He kills an Egyptian and he has to flee for his life. Pero luego las cosas parecen empeorar para Moisés. Él mata a un egipto y tiene que huir para cuidar su vida. So he becomes a shepherd in the desert and he spends the next 40 years there. Así que Moisés se convierte en un pastor en el desierto y pasa 40 años en ese lugar. And it looks like his story is over. Y pareciera que su historia está terminada. But then we read in Exodus chapter 2, verses 23 and 24, that the Israelites' cry for rescue from slavery came up to God. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Pero luego leemos en el capítulo 2 de Éxodo, versículos 23 y 24, que los israelitas claman pidiendo rescate de la esclavitud y se acercan a Dios y se nos dice que Dios escuchó su clamor y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Now, when God remembers, it isn't like when we remember. Ahora, cuando Dios recuerda, no es como cuando nosotros recordamos. If you were a student this week, remember the analogy of being? Here it is. Si estudiaron conmigo esta semana, recordarán la analogía del ser. Acá está. Right? When we remember, it's usually because we forgot something that we were supposed to do. Cuando nosotros recordamos, es usualmente porque nos olvidamos algo que no debíamos olvidarnos. Well, God can't forget. Dios no se puede olvidar. His remembering is better than ours. Su manera de recordar es mejor que la nuestra. When God remembers, it means
He has promised to do something, and now is the time to keep that promise. Cuando Dios recuerda, eso significa que Él ha prometido hacer algo y ahora ha llegado el tiempo de hacerlo. It's time to really get started at this point. Es momento de comenzar en este punto. So now that brings us to our passage for tonight, and we'll read now verses 1 through 13. Y eso nos trae a nuestro versículo de esta tarde, así que vamos a leer una vez más versículos 3 al 15. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás. Solo hasta el 13. So for now, we just want to look at verses 1 through 13. Por ahora vamos a mirar versículos 1 al 13. So God's covenant promises to Abraham are the theological context, and Moses is the man the Lord intends to use. Entonces las promesas del pacto hechas a Abraham son el contexto teológico y Moisés es la persona que Dios va a usar. And Moses sees this bush that is on fire, but not being burned up. Y Moisés se encuentra con esta zarza que está encendida a fuego, pero que no se consume. He hears the voice of God declaring that the one who speaks to Moses is the God of his fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. You can hear the covenant language there. Y él escucha la voz de Dios que le está diciendo que la persona que le está hablando a Moisés es el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pueden escuchar el lenguaje del pacto en esas palabras. And he is then commissioned. Y luego Moisés es enviado. The God of Abraham has remembered his covenant, and Moses is to go to Pharaoh as the spokesman of God and demand that Egypt set the Israelites free and allow them to leave. El Dios de Abraham ha recordado su pacto a Moisés y ahora lo envía a Faraón como un enviado de Dios para que le demande a Egipto que deje libre a su pueblo para que se puedan ir. Sometimes I think the longer we've been around church, or the longer we've been reading the Bible, the harder it is for us to imagine just how strange this would have been to Moses. Creo que muchas veces cuanto más tiempo pasamos en la iglesia o cuanto más leemos la Biblia, tanto más nos cuesta ver cuán extraño es lo que le pasa a Moisés. Begin with the burning bush itself and with hearing a voice from the bush. Comenzando por una zarza que está ardiendo y una voz que se escucha desde la zarza.
So imagine that you are sitting in the plaza enjoying a cup of coffee. Imaginen que están sentados en una plaza tomando una taza de café. And your eyes settle on a beautiful, colorful bird. Y sus ojos se enfocan en un pájaro hermoso y colorido. Do we all have this picture in our mind of what this might be like? ¿Pueden tener esa imagen en su mente? Okay. And then the bird hops over to you and begins talking to you. Y luego el pájaro se acerca y comienza a hablar con ustedes. Would you be startled? ¿Estarían sorprendidos? Maybe you would scream? ¿Quizás gritarían? Would you wonder if you were sick or if there was something other than coffee in your coffee? ¿Se preguntarían si están enfermos o si en su café hay algo que no es café? I cannot begin to imagine how Moses would have reacted in this situation. No puedo ni siquiera comenzar a pensar o imaginar cómo habrá reaccionado Moisés. But then consider what the Lord actually says to Moses. Pero luego consideremos lo que él le dice a Moisés. Moses left Egypt. Moses has a family. Moses has worked as a shepherd for 40 years in the desert. Moisés dejó Egipto, Moisés tiene una familia, Moisés ha trabajado como pastor en el desierto por 40 años. The bush is burning, but it's actually God, and the same God who spoke to Abraham. La zarza está ardiendo, pero lo que vemos ahí es a Dios, el mismo Dios que habló a Abraham. And now, 400 years later, he's going to keep his promise. Y ahora, 400 años después, él dice que va a seguir cumpliendo sus promesas. And he wants him to go confront Pharaoh, the most powerful man in the world. Y Dios quiere que él vaya a confrontar a Faraón, el hombre más poderoso del mundo. That sounds insane. Eso suena una locura. So in verse 11, Moses asks, "Who am I that I should go to Pharaoh and lead Israel?" Entonces en el versículo 11 Moisés pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Do you blame him? ¿Lo culparías por pensar eso? I might have had a few extra questions that I would have asked. Yo in that situation. probablemente tendría algunas preguntas extras para hacerle a Dios en esa situación. But the Lord seeks to reassure Moses. Pero el Señor busca afirmar a Moisés. I will be with you, and to prove it, I will bring you back to the same place, Mount Sinai. Yo estaré contigo y para probar eso yo te voy a traer de vuelta a este mismo lugar, al monte de Sinaí. But then in verse 13, Moses asks a very strange question. Pero luego en el versículo 13 Moisés hace una pregunta muy extraña. If I go to the Israelites and I tell them the God of your fathers has sent me, and they ask what your name is, what do I tell them? Si yo voy a los israelitas y yo les digo a ellos que el Dios de sus padres me ha enviado y ellos me preguntan ¿cuál es su nombre? ¿Qué les digo? That is not what I would have expected them to ask. Eso no es lo que yo hubiera esperado que él pregunte. So why that question? ¿Por qué pregunta eso? Have they forgotten who the God of their fathers is? ¿Acaso se habrán olvidado quién es el Dios de sus padres? And that's what a lot of commentators say about this verse. Y eso es lo que muchos comentaristas dicen sobre este texto. The Egyptians worshipped multiple gods. They had a god for everything. Los egipcios adoraban a muchos dioses, ellos tenían un Dios para todo. Have the Israelites fallen into the worship of Egyptian gods such that they need to ask who he is? ¿Acaso los israelitas están adorando a los mismos dioses egipcios y ahora necesitan recordar quién es ese Dios? I don't think any of those things are the case here. I don't think any of those things are true. Yo no pienso que nada de eso sea así en este caso. They did call out to the Lord in their distress. Leímos que ellos clamaron al Señor en su angustia. And God did just remind Moses of the covenant with Abraham. Y Dios recién le recuerda a Moisés del pacto hecho con Abraham. I think we need to remember the link between a person's name and a person's nature. Creo que tenemos que recordar la conexión que hay entre el nombre de una persona y la naturaleza de una persona. Moses is not asking which God is speaking to him. He knows that. Moisés no está preguntando quién es el Dios que está hablando con él, él sabe eso. Rather, he is asking what God is like. Por el contrario, él está preguntando cómo es Dios. What Moses is being commanded to do is almost beyond imagination. Lo que se le pide a Moisés que haga es algo que va más allá de nuestra imaginación. So how do we know that you can do what you say? Entonces, Dios, ¿cómo podemos saber que vos vas a hacer lo que estás diciendo?
Who are you? ¿Quién, What are you like? ¿Quién sos? ¿Cómo sos? Names reveal the nature of a person. Los nombres revelan la naturaleza de la persona. So what is your name? Entonces, ¿cuál es tu nombre? And in these next 2 verses, God answers that question. Y en los próximos 2 versículos, Dios responde a esa pregunta. As we slow down now and dwell on just these 2 verses, we are going to see 6 ways in which God reveals his being and attributes to Moses. Vamos a bajar la velocidad y vamos a quedarnos en estos versos y vamos a ver 6 maneras en las que Dios revela su ser y sus atributos a Moisés. There are more, but we'll be content with 6 for now. Hay más cosas para decir, pero vamos a contentarnos con 6. So we'll read verses 14 and 15 now. Leemos entonces versículos 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. I am who I am. Yo soy el que soy. Or I will be who I will be. The verb tense can be translated in Hebrew as both present and as future. O podemos decir también: yo seré el que seré. El texto en hebreo puede ser traducido en presente como en futuro. And in verse 15, where it says Jehovah, that comes from the same verb, but it's in the 3rd person. Y en el versículo 15, donde nosotros leemos Jehová, eso viene del mismo verbo del verso anterior, pero está en la tercera persona. God calls himself I am, and we call him he is. Dios se llama a sí mismo yo soy y nosotros lo llamamos Él es. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yahweh comes from that same verb. So God says I am, and we respond he is. Jehová viene de ese verbo, ¿no? Él dice yo soy y nosotros decimos Él es. But what does that mean? ¿Pero qué significa eso? The depth of the wisdom and the knowledge of God, that in this one name, he reveals to Moses and to us the mysteries of the divine nature. Cuán profunda es la sabiduría y el conocimiento de Dios, que en este solo nombre Él revela a Moisés y también nos revela a nosotros los misterios de la naturaleza divina. First of all, it refers to God's uniqueness and authority. En primer lugar, este nombre refiere a la naturaleza única y a la autoridad de Dios. Think about the Egyptians for a moment. Piensen en los egipcios por un momento. They had hundreds and hundreds of gods. Ellos tenían cientos y cientos de dioses. A god of the dead, a god of fertility, a god of justice, a god of the sun, and so on. El Dios de los muertos, el Dios de la fertilidad, el Dios de la justicia, el Dios del sol, etcétera, etcétera. So what kind of God is the Lord? Entonces, ¿qué tipo de Dios es el Señor? Lord, are you the God of life or of death or of fertility or the afterlife or what? Señor, ¿sos el Dios de la vida? ¿Sos el Dios de la muerte, de la fertilidad? ¿Qué tipo de Dios sos? And God's response is, I am who I am. Y la respuesta de Dios es: yo soy el que soy. In other words, there is no other God. En otras palabras, no hay otro Dios. I am the only God. Yo soy el único Dios. There is only the one God. Solo hay un Dios. And he is the one who is, and all authority belongs to him. Y Él es el que es, y toda la autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. As it says in Isaiah 44:6, I am the first and I am the last. Besides me there is no God. Como dice Isaías 44, versículo 6, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Or in Deuteronomy 32:29, see now that I, even I, am he, and there is no God besides me. I kill and I make alive. I wound and I heal, and there is none that can deliver out of my hand. O podemos leer en Deuteronomio 32, versículo 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Think about what that would have meant to Moses in that moment. Piensen en lo que eso habrá significado para Moisés en ese momento.
if the only God, the one who is so much God that he can just name himself I am, Si el único Dios, ese Dios que es tan Dios que puede llamarse a sí mismo yo soy, if this is the one who is commanding him to go to Pharaoh, then who will be able to resist him? si este es el Dios que está enviando a Moisés a encontrarse con Faraón, ¿quién va a poder resistirlo? If Pharaoh tries to pit his power against God's power, and if you keep reading Exodus, then you know that's exactly what happens. Si Faraón intenta levantar todo su poder en contra del poder de Dios, y si leemos Éxodo, eso es lo que él hace, Then what is sure to happen in that case? ¿qué sabemos que va a pasar con seguridad? To whom should Moses listen? ¿A quién debería escuchar Moisés? To whom should you and I listen? ¿A quién deberías escuchar vos y yo? We have not been chosen as Moses was, Nosotros no hemos sido escogidos como Moisés fue escogido, but we have been chosen to trust and to serve the Lord. pero hemos sido escogidos al igual que Él para que confiemos y sirvamos al Señor. And if your neighbors or your family think you foolish for believing and for obeying the scriptures, to whom should you listen? Y si tus vecinos o tu familia piensan que sos tonto por querer obedecer a las Escrituras, ¿a quién deberías escuchar? When I was a young Christian in my early 20s, many members of my family thought I was crazy and had joined a cult because I started following Christ. Cuando era cristiano y me convertí en cristiano y tenía 20 años, muchos miembros de mi familia pensaron que estaba loco, que me había unido a una secta porque quería seguir a Jesús. Maybe some of you have had experiences like that too. Quizás algunos de ustedes tuvieron experiencias similares. To whom should we listen? ¿A quién deberíamos escuchar? Who alone has power and authority? ¿Quién es el único que tiene autoridad y poder? Who alone is God? ¿Quién es el único que es Dios? But that's not all that this name means. Pero eso no es lo único que este nombre significa. Second, it also communicates his covenant faithfulness and love for his people. En segundo lugar, el nombre de Dios comunica su fidelidad de pacto y su amor por su pueblo. God tells us what his name means right there in verse 15. Dios nos dice en el versículo 15 qué significa su nombre. It means that he is the God of their fathers, of Abraham, Isaac, and Jacob. Significa que Él es el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. In other words, those promises were not just in the past. En otras palabras, esas promesas no fueron solo en el pasado. The Lord was not just the God of Abraham in the past. El Señor no fue solo el Dios de Abraham en el pasado. He's the God of Abraham right now. Él es- That means that his promises are still true. Él es el Dios de Abraham ahora mismo y eso significa que sus promesas siguen siendo verdaderas. And that means that his love for his people has not ended. Y significa que su amor por su pueblo no ha terminado. Were you the God who made a covenant with Abraham? ¿Fuiste el Dios que hiciste un pacto con Abraham? No, I am the God who made a covenant with Abraham. No, yo ahora soy ese Dios que hizo un pacto con Abraham. And those promises are still true. Y esas promesas todavía son ciertas. I am going to take you into the promised land, and I am going to bless the nations through you. Yo los voy a llevar a ustedes a la tierra prometida y voy a bendecir a las naciones por medio de ustedes. And think of what good news that should be to us. Y piensen cuán buenas noticias debería ser para nosotros. God says in Isaiah 43:25, I am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Dios dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. He is faithful and he is kind. Él es fiel y Él es amoroso. He promised to redeem Israel, and he did. Él prometió redimir a Israel y Él lo hizo. And he promised to bless the nations through Abraham's seed, and he has through Jesus Christ. Y Él prometió bendecir a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham y Él lo hizo por medio de Cristo Jesús. How faithful God is to those he loves. Cuán fiel es Dios con aquellos que Él ama. Think about 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all unrighteousness. Piensen en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Or Romans 8, verses 38 and 39.
For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. O piensen en Romanos capítulo 8, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. All God's promises find their yes in Jesus Christ. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Amén. That's from 2 Corinthians 1:20. Eso lo encontramos en 2 Corintios 1:20. Take comfort in knowing your God keeps his promises to his people. Encuentren consuelo en saber que Dios cumple promesas a su pueblo. And seek to know those promises as you study your Bible and as you attend to good preaching. Y busquen conocer más esas promesas cuando estudian sus Biblias y cuando escuchan la predicación de la palabra. If that were all that his name means, then that would be enough, that there's more in his name. Si eso fuera todo lo que este nombre significa, sería suficiente, pero hay mucho más que este nombre, de lo que este nombre significa. Remember that this name is not only I am who I am, but I will be who I will be. Recuerden que este nombre no es solo yo soy el que soy, sino yo seré el que seré. So third, God is a self-revealing God. Entonces, en tercer lugar, Dios es un Dios que se revela a sí mismo. We can know him. Podemos conocerlo. We would not know very much about what he is like if he did not tell us. No podríamos conocer mucho de cómo Él es si Él no nos dijera. But he has told us, and he's committed to helping us learn more and more about what he is like. Pero Él nos ha hablado y Él está comprometido en ayudarnos a conocer más y más de cómo Él es. This is what he's saying to Moses and to Israel. I will be who I will be. Esto es lo que Él está diciendo a Moisés: yo seré el que seré. I want you to know me, and I am going to show you who I am and what I am like. Yo quiero que ustedes me conozcan y yo les voy a mostrar quién soy yo. I'm going to sustain you, I'm going to judge Egypt, and I'm going to redeem you to be a people for my own purposes. Yo los voy a sostener, yo voy a juzgar a Israel y yo los voy a redimir para que sean mi pueblo, para mis propósitos. And not only does God reveal himself to his people, but fourth, he's also present with his people. Y el Señor no solo se revela a su pueblo, sino que en cuarto lugar, Él está presente entre su pueblo. When God says in verse 12, I will be with you, it is the same verse that he uses in it's the same verb that he uses in verse 14 when he gives his name. Cuando Él dice en el versículo 12, yo estaré con ustedes, es el mismo verbo que Él utiliza en el versículo 14 cuando Él da su nombre. So who are you, Lord? I am the God who is with you now and will be with you always. Entonces, ¿quién sos, Señor? Yo soy el Señor que está con ustedes hoy y que va a estar con ustedes siempre. Just as I was present with your fathers, so I am with you now, Moses. Así como estuve presente con tus padres, ahora estoy presente con vos, Moisés. And just as I am with you now, Moses, so I will be with you in the future. Y así como estoy presente con vos ahora, también lo voy a estar en el futuro. What an encouragement this ought to have been to Moses, and how much more so to us. Cuán grande aliento fue esto para Moisés y cuánto debería ser mucho más para nosotros. As great and as powerful as God is, he is not far away from us. Él es grandioso, Dios es poderoso y aún así no está lejos de nosotros. Think of what the Lord says in Isaiah 57:15. Piensen en lo que el Señor dice en Isaías 57, versículo 15. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, To revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. And think of the covenant promise, I will be your God and you will be my people. Y piensen en la promesa del pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Would there be times when Moses would question what God was doing? En el I'm sorry, go ahead. ¿Iba a haber momentos en donde Moisés iba a hacer preguntas acerca de Dios? Sí. Pharaoh would not just let them go free, Sabemos que Faraón no los dejó ir libres. but
But the Lord would be present with Israel through the plagues and through the Passover. Pero el Señor iba a estar presente con Israel en las plagas y en la Pascua. He would be with them as they crossed through the sea. Él iba a estar con su pueblo cuando crucen el mar. He would dwell in their midst in the tabernacle. Él iba a habitar en medio de ellos en el tabernáculo. He wants to be known and he dwells with his people. Él quiere ser conocido y él habita entre su pueblo. And he has come near to us in the person and work of Jesus Y Él Christ. se nos ha acercado a nosotros en la persona y en la obra de Jesucristo. Hear the good news. God the Father sent God the Son to become one of us. Escuchen las buenas noticias. Dios el Padre envió a Dios el Hijo para que se convierta en uno de nosotros. He sent him to die for our sins and to be raised from the dead. Él lo envió para morir por nuestros pecados y para resucitar entre los muertos. And the Father and the Son send the Spirit to dwell in our midst. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu para que habite en medio de nosotros. Why? ¿Por qué? So that we might know him. Para que podamos conocerlo. So that he might be present with us. Para que Él pueda estar presente con nosotros. So that we would be his people and he would be our God. Para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. My friends, have you ever felt distant from God? Queridos amigos, ¿alguna vez se han sentido distantes de Dios? Or felt as though God was not near you? ¿O quizás sintieron que Dios no está cerca de ustedes? I know I have. Yo sí. Maybe it was when you lost somebody you loved, Quizás cuando perdiste un ser querido, or when you experienced a great failure, o cuando experimentaste un gran error, or when you felt trapped in your struggle with sin. o cuando te viste atrapado peleando con tus pecados. I can think of those times, and I think you can too. Yo puedo recordar esos momentos y pienso que ustedes también. Hear the words of James 4:8. Escu- Draw near to God, and he will draw near to you. Escuchen las palabras de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Regardless of how you feel, know that he is not far away. Sin importar cómo se sientan, sepan que Él no está lejos de ustedes. Ask him for grace to trust him and to turn from your sin. Pídanle gracia para poder confiar en Él y para poder alejarse de sus pecados. He is not distant. Él no está distante. The name I am means that he wants you to know him and that he is here. El nombre Yo Soy significa que Él quiere que lo conozcas y Él está acá. Fifth, En quinto lugar, his name teaches us that God does not change. He is immutable and eternal. su nombre nos enseña que Dios no cambia, Él es inmutable y eterno. When the Lord first appeared to Moses, why did he appear as a burning bush that would not be consumed? Cuando el Señor apareció por primera vez a Moisés, ¿por qué apareció como una zarza que no se consumía? Think about a burning piece of wood or charcoal. Piensen por un momento en un pedazo de madera o en un carbón encendido. It changes, it gets used up. Cambia, It releases its energy, it turns to ash, and then it's gone. se desvanece con el uso, pierde su energía, se convierte en cenizas y luego desaparece. And that's what you and I are like as well. Y nosotros también somos así. From dust we were made, and to dust we shall return. Fuimos hechos del polvo y al polvo volveremos. Our bodies age, they are spent and broken, and then we die. Nuestros cuerpos se envejecen, se gastan, se rompen y luego morimos. But the burning bush was not consumed. Pero la zarza ardiente no se consumía. God is unchanged and eternal. Dios no cambia y es eterno. He is who he is, and he will be who he will be. Él es el que es y Él será el que será. He has not changed since the days of Abraham, Isaac, and Jacob till the time of Moses. Él no cambió desde los días de Abraham, Isaac y Jacob hasta los días de Moisés. And he has not changed today. Él no ha cambiado hasta el día de hoy. And that means at least two things for us. Y eso significa por lo menos dos cosas para nosotros. It means that his purposes have not changed. Significa que sus propósitos no han cambiado. Numbers 23:19 says that God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Números 23:19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. We will not wake up one morning and find that the Lord has changed his purpose. No nos vamos a levantar un día y encontrar que Él ha cambiado sus propósitos.
nosotros. That's why we were told in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Por eso se nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Or in Revelation 1:8 that he is the Alpha and the Omega, who was and who is to come. O en Apocalipsis que se nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. I'm not like God in that respect. Yo no soy como Dios en ese aspecto. I've worked very hard as a father to be consistent with my children and to keep my word to them. He trabajado muy duramente como padre para ser consistentes con mis palabras y para cumplir mi promesa con mi familia. So we used to live in Florida, and I promised my children that if we ever moved away from Florida, we would go to Disney World. Nosotros vivíamos en Florida y le prometí a mis hijas que si algún día nos mudaríamos, antes íbamos a visitar Disney. So when we left Florida last summer, I could not get passes before we moved away. Y cuando dejamos Florida el verano pasado no pude conseguir entradas para ir a Disney. So 2 weeks after we had left, we went back to Florida so that I could keep my word to my kids. Entonces 2 semanas después de que nos mudamos, volvimos a Florida para poder cumplir mi palabra con mis hijas. Friends, God does not find it so difficult to keep his word. Mis queridos amigos, a Dios no le cuesta cumplir su palabra. He's not like us. Él no es como nosotros. But not only do his purposes not change, his life and being don't change either. Pero no solo que sus propósitos no cambian, sino que su vida y su ser tampoco cambian. In Matthew 22:32, Jesus takes this passage and tells us that God is not God of the dead, but of the living. En Mateo 22:32, Jesús, hablando sobre este pasaje, dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. As John Calvin explains it, go ahead and say that. As John Calvin explains it, Como Juan Calvino dice, God attributes to himself alone divine glory because he is self-existent and therefore eternal. And this gives being and existence to every creature. Dios se atribuye a sí mismo solamente gloria divina, porque Él es autoexistente y por lo tanto eterno, y Él da ser y existencia a cada criatura. I come home sometimes and I am just exhausted. A veces vuelvo a casa y estoy cansado. I don't know how I will have energy to give my kids and my wife. No sé cómo voy a tener energía para pasar tiempo con mis hijas. Has anybody else ever felt that way? ¿Alguna vez le pasó eso? So every parent in the room has felt that way? Seguramente todos los padres en esta habitación saben de eso. God is not like that. Dios no es así. He possesses inexhaustible life. Él posee una vida que nunca se cansa. He will not wear out and he will not change. Él no se va a cansar y Él no va a cambiar. And sixth, the name I am means that God is self-existent and simple in his being. Y en sexto lugar, el nombre Yo Soy significa que Dios es autoexistente y simple en su ser. He does not have parts. Él no tiene partes. He does not come from anyone or anything else. Él no procede de nadie más ni de ninguna cosa más. He does not need anyone or anything else. Él no necesita a nadie, Él no necesita nada. He simply is. Él simplemente es. Moses says in verse 11, "Who am I?" Moisés dice en el versículo 11, ¿quién soy yo? And the Lord responds, "It's not who you are that matters. Y el Señor le responde, no importa quién sos vos. It's who I am, and I am who I am. Lo que importa es quién soy yo, y yo soy el que soy. I am sufficient for you, Moses." Yo soy suficiente para vos, Moisés. Friends, I think sometimes that we don't believe that God is enough, that we don't believe that God is sufficient. Queridos amigos, creo que muchas veces nosotros no creemos que Él es suficiente. I mean, Moses didn't. If you keep reading chapters 3 and 4, he comes up with all kinds of excuses for not doing what God wants him to do. De hecho, Moisés tampoco lo creyó. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar que él tiene muchas excusas para no hacerle caso a Dios. He says he's not wise enough. He says he's not eloquent enough. He says he just doesn't want to do it. Él dice que no es sabio, él dice que no es elocuente, simplemente dice que no quiere hacerlo. Are there ways in which you and I doubt God the same way that Moses did?
¿Hay formas en las que vos y yo también dudamos de Dios como Moisés lo hizo? Maybe we don't want to admit it for everybody to hear, Quizás no lo queremos admitir delante de todos, but that in the secret place in our hearts, we have doubts. pero en nuestro secreto, en nuestros corazones, tenemos dudas hacia Dios. Maybe you have doubts about your ability to be a parent, Quizás tenés dudas sobre tu habilidad para ser un padre, or maybe you have doubts about your ability to be a pastor or an elder. o quizás tenés dudas sobre tu habilidad para ser un pastor, Maybe you have doubts about whether you can even be a faithful witness for the Lord. o quizás tenés dudas y no sabes si vas a poder ser un testigo fiel del Señor. Does any of that sound familiar? ¿Les suena familiar? God is sufficient. Dios es suficiente. He is enough. Él es suficiente. There are always things that we need to do to be faithful and ways we need to repent and improve. Siempre hay cuestiones en las cuales necesitamos ser más fieles y pecados de los que debemos arrepentirnos. But brothers and sisters, for those of us who sometimes struggle with doubt, hear this word of the Lord. Pero hermanos y hermanas, para aquellos de ustedes que luchamos con la duda, escuchen esta palabra del Señor. The Lord says, I am who I am. El Dios dice, yo soy el que soy. I will be who I will be. Yo soy, seré el que seré. He is enough. He is sufficient. Él es suficiente. He will carry us through, Él nos va a llevar hasta el final del camino. even as he carried Moses and Israel. Así como lo hizo con Moisés y con Israel. There is so much more that we could say about this passage. Hay mucho más que podríamos decir sobre este pasaje. We could add more points to this passage. I know because I cut about 6 of them out of the sermon. Podríamos agregar más puntos a este texto. Lo sé porque tuve que cortar 6 puntos. We could take each of these points deeper. They could each be their own sermon. Podríamos tomar cada uno de estos puntos y profundizarlos y hacer un sermón de cada punto. Can you imagine a whole series of like 12 sermons just based upon these 2 verses? ¿Podrían imaginarse una serie de 12 sermones basada en estos 2 versículos? Ramon, I hear a sermon series for you. Acá tenés una serie de sermones, Ramón. Right, this will preach. We can do this. Look, there's so much more that we could do. We could talk about how Jesus Christ is the I am. Hay mucho más que podemos decir. Podríamos hablar de cómo Jesús es el yo soy. There is more to see, but for today, understand this. Hay mucho más para ver, pero por hoy entiendan esto. God says, I am who I am. Dios dice, yo soy el que soy. And in this name, God reveals all the fullness of his essence. Y en este nombre Él revela toda la plenitud de su esencia. So that in that name, God's people should find every grace that we need. Para que en ese nombre el pueblo de Dios pueda encontrar toda la gracia que necesita.